Si tienes que empezar a creer en conspiraciones para defender tu caso, es que no tienes un caso muy sólido para empezar. Desde los años 90, después de los primeros alegatos de abuso sexual, Michael Jackson empezó a propagar esta imagen de mártir acusando a los medios de malvados, que estaban tras de él y que todo lo que publicaban eran falsedades. Empezó a instruir a sus fans a no creer en nada que no le favoreciera. Y este mecanismo siguió por años. Escribió canciones sobre lo malvados que eran los medios como Tabloid Junkie. En entrevistas siempre sacaba a relucir que era injustamente tratado. Esa fue una de sus más grandes armas para defenderse, y es que debido a eso, los fans se casaron con esa ideología de la conspiración que alguien siempre es un ente abstracto sin forma, por alguna razón, la más común racismo, pretende atacar a Jackson, aunque también este ente podría atacar a otras celebridades negras como Prince, Will Smith, Morgan Freeman u Oprah. No, quería acabar solo con Jackson dándole mala prensa haciendo que la gente lo acusara y lo criticara. Este tema de inventarse conspiraciones no es algo exclusivo del fandom de Jackson. Por ejemplo, cada vez que sale algún escándalo de algún idol del K-pop, verán cómo los fans empiezan a creer que el gobierno surcoreano al parecer usa a los idols para tapar sus propios escándalos. Esto pareciera un mecanismo de defensa que adoptan los seguidores de algo para echarle la culpa a alguien más, menos a la persona que debería ser el punto de crítica. Es importante cuestionarse el poder de los medios y la información que publican. Es un ejercicio necesario, pero cuando empiezas a renegar sin ningún sentido solo porque alguien te dice que no confíes porque le dañan su imagen, es cuando debes dar un paso atrás y pensar si realmente son ellos los que quieren engañarte o es la persona. Además, los medios favorecen a la gente con poder y dinero, políticos, celebridades, empresarios, los cuales tienen medios para comprarlos, no al revés. Y es cierto que en general los tabloides publicaban en ese entonces, y lo siguen haciendo ahora, muchas cosas dañinas contra Michael Jackson, sin siquiera comprobar su veracidad. Como por ejemplo este artículo que dice que los archivos del FBI muestran que Jackson le pagó a cientos de niños por su silencio, y hasta donde sabemos solamente le pagó a 2. O que se referían con términos crueles hacia él. Son medios efectistas que apuntan al morbo, pero los tabloides no constituyen todos los medios de comunicación. El problema es que los defensores de Jackson tienden a confundir a todos los medios de comunicación con tabloides, cuando estos solo constituyen una pequeña parte del periodismo en general. Los tabloides son periódicos en formato pequeño, generalmente con grandes ilustraciones y fotografías, y que son conocidos por su sensacionalismo. Todos estos son ejemplos de tabloides, por ejemplo, menos el New York Post, que es una revista con tono de sátira. Leer un tabloide es como caminar por un campo minado. Algunas veces publican información verídica pero con un tono sensacionalista, y otras veces publican información falsa o no verificada. No tienen la costumbre de comprobar sus fuentes y tratan de subir los artículos lo más rápido posible, lo que da lugar a que cometan errores. Yo diría que la mejor forma de saber si lo que está escrito en un artículo de un tabloide es cierto o no es verificar si ha sido republicado de medios más respetados, como Associated Press, se adjuntan documentos o si tienen videos de sus entrevistas. De resto, es mejor tomárselo con la punta de los dedos. ¿Tienen los tabloides una guerra contra Jackson? Esto no es cierto, porque en numerosas ocasiones han publicado información que le favorece. Si la misión de los tabloides es desprestigiar a Michael Jackson a como de lugar, ¿por qué publican artículos que hablan a su favor? ¿Por qué destrozarlo sin objetividad no es su misión? Los tabloides publican lo que sea sobre las personas famosas, ya sea a su favor o en contra, y la vida de Jackson da mucho de qué hablar a este tipo de medios. Los tabloides merecen críticas por el tono poco ético con el que tratan a las noticias, pero creer que tienen una conspiración contra Michael Jackson simplemente es delirante. En foros y blogs de fans se ha dicho que la cobertura mediática del juicio de 2005 fue totalmente sesgada y que nunca informaron nada positivo o exculpatorio, y generalizan de nuevo tabloides y programas tipo Nancy Grace como The Abrams Report, quienes siempre dieron el peor giro a las cosas. Este tipo de medios siempre apostaron por el sensacionalismo, sin importar quién estaba en el centro de la historia que cubrieron, y estas publicaciones y programas a menudo fueron el blanco de críticas bien merecidas. Sin embargo, aparte de estos medios de comunicación deficientes, no es cierto que hubo una conspiración específica contra Jackson. Numerosos medios de comunicación reportaron las victorias de la defensa de Jackson, reportaron lo desastroso que fue el caso para la acusación, como el testimonio de Janet Arvizo, y expusieron los motivos para mentir que podrían tener los empleados que testificaron contra Jackson. También reportaron lo favorable que fue el testimonio de Macaulay Culkin y Chris Tucker para la defensa. Estos son ejemplos de periódicos que en primera plana anunciaron el veredicto del juicio de 2005. Lo cierto es que los medios de comunicación como New York Times, LA Times, Santa Maria Times
etc., simplemente informaron el juicio tal cual como sucedió. Y muchos comentaristas legales como Jeffrey Tobin, quienes señalaron que el juicio fue una victoria total para Jackson y una derrota total para Schneddon, fueron tan críticos con la defensa como con la acusación. Ann Bremert, otra analista legal frecuentemente citada por los medios, dijo que el testimonio de Ralph Chacón fue muy convincente. Él fue quien testificó que vio a Jackson hacerle una felación a Jordan Chandler, pero también escribió un ensayo destacando los puntos fuertes de la defensa de Jackson. El punto es que el juicio terminó a su favor, pero se reveló información que fue perjudicial para Jackson. Eso no hace que los medios de comunicación estén sesgados al informar eso o comentarlo. Thomas concedió entrevistas después del veredicto y varios jurados que votaron por su absolución también tuvieron entrevistas por televisión. Se escuchó el lado de Jackson, nadie lo estaba tratando de tapar. Si leen las transcripciones del juicio día a día y se encomiendan en el trabajo de compararlas con los reportes diarios del juicio que informaron cadenas de TV como la BBC o cadenas de radio como KNX, se darán cuenta que no reportan nada que no pasara en el juicio. Claro, la prensa resume los testimonios y destaca lo más relevante porque no puede informar absolutamente todo lo que sucede en el juicio. Pero lo que fue favorable para la defensa lo dijeron y lo que no lo fue también. Los medios de comunicación sensacionalistas sí merecen escrutinio, pero no por esa falsa concepción de que estaban siempre en contra de Jackson, sino por tomar el juicio como un juego. Desde el principio, los medios de comunicación se enfrentaron a críticas por convertir un examen de las denuncias de abuso infantil en un circo. Hablaban de qué estrella testificaría, hablaban de detalles grotescos, pero no ahondaban en los temas más complejos de estas acusaciones. Mucho se ha dicho sobre el nombre Waco Jacko, que los tabloides y algunos reporteros de televisión se apropiaron para referirse a él cuando hacía algo excéntrico. Joe Vogel, un periodista fanático de Jackson, conocido por escribir piezas favorables para él, afirmó en un artículo de 2012 que el origen de la palabra Jacko se derivó del racismo porque investigó que el término parecido Jacko se usaba para referirse a primates a mediados del siglo XX. No obstante, no hay ninguna otra fuente que indique que ese apodo se hubiera utilizado como un slur racial. Y la controversia solo empezó a ser discutida entre los fans a partir de la publicación de ese artículo, porque en realidad es una conexión bastante rebuscada. La verdad es que el apodo fue inventado por la prensa sensacionalista británica, quien tiene la costumbre de ponerle apodos abreviados a los famosos, por ejemplo, Madge, Madonna, Casa, Paul, Posh and Becks, Victoria y David Beckham, etc. En Inglaterra, Jacko es una abreviación muy común de nombre Jack o Jackson, y también fue usado como apodo de varios famosos blancos. Sin embargo, concuerdo con que si a él no le gustaba o a su familia que lo llamaran así, no era muy respetuoso que lo siguieran haciendo, pero así son los tabloides al fin y al cabo con todas las figuras públicas, no solamente con él. La implantación de historias sensacionalistas por parte del equipo de Michael Jackson. Cabe mencionar que muchos de los alegatos que hace la prensa sensacionalista contra Jackson fueron plantados por sus mismos publicistas, tal como el alegato de que compró los huesos del hombre elefante o de que dormía en una cámara hiperbárica. La información disponible indica que el equipo de Jackson plantó estas historias, con la ayuda de Frank Dileo y otros. En Michael Jackson Inc., un libro con fuentes completas, completado con la colaboración de John Branca, coejecutor de su patrimonio, hay medio capítulo sobre la estrategia de medios de Michael Jackson, con información proveniente directamente del autor del libro, Zach O'Malley Greenberg, con Branca. La misma madre de Jackson, Katherine Jackson, llegó a hablar de eso. En su libro My Family, dice lo siguiente: para ser justos, un par de historias las había difundido la propia gente de Michael. Me refiero a los tontos informes de que Michael había dormido en una cámara hiperbárica y había hecho una oferta seria para comprar los huesos del hombre elefante. No hablé con Michael sobre los rumores, así que no sé qué papel tuvo, si es que tuvo alguno en la difusión de las historias, pero vi con consternación cómo su manager, Frank Dileo, mostraba las historias a la prensa. No deberías estar difundiendo cosas como esta, le dije a Dileo, poco antes de que él y Michael se fueran a Japón. Hace que mi hijo parezca un idiota. Oh, es bueno hacerlo, respondió Dileo. Hace que la gente se pregunte por él, y eso es lo que queremos. En la biografía de Jackson, escrita por Taborelli, asegura que la idea vino del propio Jackson, en un intento de probar cómo es que esas locas historias repercutirían en el público y qué tan lejos podrían llegar. Otra interpretación, que Jackson quería difundir rumores locos sobre él y mostrarse como un excéntrico para que luego las personas estuvieran confundidas sobre lo que creer y qué no. Una táctica inteligente si después tienes que negar alegatos. Retratar a Jackson como un excéntrico desviaba la atención de sus crímenes, o
o el pensamiento de que podía ser un abusador de menores. De hecho, esa estrategia le sirvió a la defensa en el juicio de 2005. Cuando la fiscalía recalcaba el punto de que Michael Jackson pasaba mucho tiempo a solas con niños, Thomas hacía énfasis en que Jackson solamente era un estrafalario millonario queriendo recuperar su infancia. Jackson y su equipo sabían también cómo manejar los medios a su favor, así que su alegato de que era una víctima de ellos no es honesto. Living Neverland. Durante el estreno de Living Neverland en 2019, volvió a repetirse el mantra de lo malvados que eran los medios contra Jackson, como una forma de defenderse ante las acusaciones, de nuevo poniendo al acusado como víctima. Sin embargo, el lado de Jackson se escuchó en los medios durante toda la polémica. CBS le concedió una entrevista a Wade y a James, pero también a Ty y a los demás hermanos de Michael Jackson, quienes hablaron en su defensa. Ningún ente malvado estaba impidiendo a los Jackson contar sus historias o que fueran entrevistados por televisión. Muy pocos medios de comunicación, en realidad solo tabloides y un programa en Inglaterra, informaron que Michael Jacob Sagan también estaba acusando a Michael de comportamiento inapropiado, pero ¿por qué los medios respetables no hicieron eco de esta noticia? Si supuestamente siempre están dispuestos a hablar mal de Michael, porque los medios de verdad tienen la costumbre de verificar su información, y nadie estaba creyendo lo que Michael Jacob Sagan decía, así fuera perjudicial para Jackson. El asunto es que los defensores creen que sus desinformaciones en los casos y sus mitos, así como su pobre análisis legal, debería ser informado en los medios. Y obviamente ningún medio respetable, que además tienen periodistas que están especializados en casos de demanda, como Ashley Collins, quien hizo un informe de la segunda desestimación del caso de Wade en 2017, adjuntando además el fallo del juez, o Eric Gardner, quien hace un análisis legal de la disputa del State versus HBO. Esos medios no van a publicar de los casos de la manera en la que los fans quieren, y de ahí vienen sus quejidos de que están en una conspiración. Y no, es que no los están ignorando por alguna conspiración, es simplemente que su investigación tiene un montón de errores. También quieren que escriban con el enfoque de pobrecito Michael y todos los demás son malvados, cuando los artículos de medios respetables no son escritos por adolescentes con una visión tan simplista de malos contra buenos. Si analizas a Michael Jackson sin los lentes de un fan, verán cómo él estaba en constante paranoia. La paranoia exagerada de Michael Jackson estaba relacionada con su narcisismo, y digo narcisismo porque sí, evidentemente lo tenía. Para promocionar su álbum History, mandó a instalar estatuas de él alrededor del mundo, o en sus propiedades había enviado a pintar cuadros de él representado como figuras históricas. Su incapacidad de reconocer críticas era debido a ese narcisismo, incrementando su paranoia al creer que al ser acusado o criticado no era justo porque él era el ser más bueno de este mundo, lo que le hacía inventarse que algo estaba detrás de él solamente porque sí. Así se lo decía a los medios, a sus amigos. Paranoia porque alguien estaba detrás de él o paranoia por miedo a ser descubierto porque hacía algo malo. Sus ataques contra Sony debido a lo poco rentable que resultó su álbum Invisible en 2001 es uno de estos ejemplos. Jackson empezó a acusar a Tony Motola, presidente de Sony, por sus bajas ventas, llamándolo literalmente el demonio, y de sabotear a propósito su álbum por un ataque racial, cuando en realidad lo que sucedió, según lo informado en un documento del fallo de los impuestos del patrimonio de Jackson, que se dio a conocer en mayo de 2021, en la página 21 se dice lo siguiente: Invisible salió en 2001, con 16 canciones nuevas, de las cuales Jackson escribió 2 y coescribió 12, pero este álbum tuvo un presupuesto de producción extremadamente grande, de 30 millones y una campaña promocional que costó 25 millones. Con costos como este y con Jackson que no quería o no podía hacer una gira para respaldarlo, Sony no quería distribuir el álbum y se negó a renovar su contrato de grabación. Epic Records recuperó la distribución, pero las ventas ascendieron a solo 4.5 millones de álbumes en el primer año. Este habría sido un número asombroso para una estrella ordinaria, pero para Jackson fueron una decepción. Y cabe recalcar que ese documento fue redactado por su propio patrimonio. Lo que mencionan de la incapacidad o resistencia de Jackson a promocionar el álbum tiene que ver mucho con los problemas que se presentaron en la producción de este, la mayoría culpa de Jackson. Algunos afirman que debido a su problema con la dependencia de drogas, solamente se presentó un día para filmar el video de You Rock My World. No se presentó en la filmación del video Cry y no permitió que se promocionara el disco en estaciones de radio afro. Además, era casi insultante que se retratara a sí mismo como un artista perjudicado por el sistema de disqueras, cuando en ese momento era uno de los únicos artistas negros que tenía altos beneficios contractuales con su disquera. Jackson también agradeció a Motola y a Sony en los créditos del álbum. El álbum fracasó no por un saboteo, sino porque entre los factores ya mencionados, a Jackson le pasó lo que inevitablemente le sucede a todos los artistas pop. Tienen un pico de éxito y luego empiezan a decaer.
Sus excentricidades y sus escándalos, entre ellos los alegatos de abuso sexual, ahuyentaban a todo aquel que no fuera fan. Y por eso fue el fracaso. Estos problemas ya venían desde mediados de los 90, como lo sostiene la resolución de impuestos del patrimonio de Jackson en la página 18. Cualquier persona que crea que una disquera que siempre está pensando en generar ingresos sabotea a su propio artista es porque vive en un mundo alterno. Simplemente no tiene sentido que las disqueras saboteen a sus propios artistas, que al final de cuentas son quienes les generan dinero. Considerando que él siempre deliraba con que lo matarían para quedarse con el catálogo de Sony ATV, pero como lo revelaron los documentos del fallo de los impuestos sobre su patrimonio, debido a que estaba en deuda, no tenía control sobre el catálogo ni para venderlo, y solo hasta el 2016 su patrimonio pudo hacer negocio con Sony, vendiéndole el catálogo por 750 millones. No lo robó ni se lo arrebató. Sus hijos siguen con lo que quedó de su capital y su patrimonio sigue intacto. Esto solo prueba lo infundados que eran sus delirios. Incluso ahora a Sony no le conviene nada que perjudique a Michael. En 2018, la disquera pagó $250 millones a los herederos de Michael para que les otorgara los derechos de distribución de las grabaciones de Jackson en todo el mundo durante 7 años. El contrato entró en vigencia en enero de 2019. Sin embargo, ya que el documental generó un impacto negativo a su imagen, algunas emisoras dejaron de reproducir su música y una colección de Louis Vuitton con su imagen fue cancelada. Fue un mal tiempo para la inversión de Sony. A ellos las acusaciones contra Jackson les perjudica, no les beneficia en nada. Living with Michael Jackson es uno de estos ejemplos. Al ver que el documental había sido tan polémico, su representante y él empezaron a decir que todo era una distorsión de Bashir, a pesar de que Jackson defendía en sus propias palabras el por qué le gustaba compartir la cama con niños. Y eso lo repitió en otras entrevistas, no solo en la de Bashir. Claro, pensaba que la gente lo iba a ovacionar por esas declaraciones, pero cuando la gente y los medios empezaron a cuestionar ese comportamiento, su arma era que todos estaban irracionalmente en su contra porque sí. Numerosas organizaciones de bienestar infantil y los medios también lo criticaron cuando colgó a su bebé por el balcón para supuestamente saludar a los fans en el 2002. Cuando Bashir le cuestionó sobre el asunto, Michael de nuevo se quitó responsabilidad culpando a los medios de que no habían mostrado que había fans en la calle, cuando él fue quien puso en peligro la vida de su bebé y era precisamente lo que le estaban criticando. Y es que no importaba si había fans o no, una caída de esa altura es mortal para un bebé. Ty debería ser más consciente antes de publicar sus siempre victimizantes tweets. El día de la desestimación, numerosos medios de comunicación publicaron la noticia y algunos lo hicieron con tan solo un día de diferencia. No hubo ningún intento de encubrir que la demanda había sido desestimada. Y claro, ningún medio importante puso como titular Michael Jackson es inocente, porque de eso no se trataba la demanda ni lo que desestimó el juez. En ese tuit ni siquiera entienden que la demanda que fue desestimada no fue contra el State y que no era multimillonaria. Simplemente el nivel de desinformación que manejan es sorprendente. Muchos de los blogs de fanáticos citan artículos que vienen de medios como la Times. Lo que pasa es que no es eso lo que quieren decir. El mensaje que en realidad están enviando es el de confía en todo lo que sea favorable para él y desconfía de todo lo que no lo sea. Y eso es no tener criterio en lo más mínimo.